En su cena de cumpleaños de $65.000, mi padre dijo, «Estoy orgulloso de mis hijos». ¿Excepto de ella? Me levanté, dejé caer un resultado de ADN y recuperé el Maybach de $230.000. Él gritó cuando lo abrió. Soy Audrey Wilson, de 34 años, y estoy aquí, con un vestido de diseñador, en la fastuosa celebración del cumpleaños número 65 de mi padre, Richard, que costó $65.000. Durante años, he sido la extraña en el retrato perfecto de mi familia. Esta noche, mientras el champán corría y la élite de Chicago se codeaba, mi padre me humilló públicamente, con palabras que finalmente confirmaron lo que siempre había sentido. Poco sabía él que los resultados de la prueba de ADN en mi bolso lo cambiarían todo. A veces, los secretos familiares permanecen enterrados, hasta que alguien decide desenterrarlos. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves, dale al botón de me gusta y suscríbete, para saber cómo recuperé no solo un Maybach de $230.000, sino toda mi identidad. Mirando hacia atrás, a las fotos de mi infancia, las diferencias siempre fueron visibles. Mis 3 hermanos, Michael, Stephanie y Thomas, todos bendecidos con el cabello rubio dorado y los brillantes ojos azules de Richard. Y luego estaba yo, la anomalía, con ondas castaño rojizo y ojos color avellana. «Te pareces a tu abuela», solía decir mi madre, Elaine, cada vez que cuestionaba nuestras diferencias. Acepté esta explicación, aunque ninguna abuela, por ninguno de los dos lados, tenía mi coloración. Las diferencias físicas eran solo el principio. Richard Wilson, el magnate inmobiliario de Chicago, con promociones por todo el Medio Oeste, nunca pareció mirarme de la misma manera que miraba a mis hermanos. Cuando Michael bateaba un jonrón en las ligas menores, Richard lo levantaba sobre sus hombros. Cuando Stephanie ganaba sus competencias de baile, él le llevaba rosas y la hacía girar. Para las victorias de Thomas en la Feria de Ciencias, había cenas de celebración elaboradas. Mis logros académicos, consistentemente más altos que los de mis hermanos, eran reconocidos con asentimientos distraídos y genéricos, buen trabajo. Todavía recuerdo ganar el concurso regional de ortografía en 4º grado. Mientras otros padres filmaban a sus hijos, mi madre se sentó sola entre el público. Richard tenía una reunión impostergable. Esa misma noche, sin embargo, se las arregló para llegar al partido de béisbol de temporada regular de Michael. Tu padre solo está ocupado con el trabajo, cariño, explicaba mi madre, sus ojos nunca encontrándose del todo con los míos cuando ponía estas excusas. Ella compensaba en exceso con su propio afecto, siempre asegurándose de celebrar mis logros con salidas especiales de madre e hija. Ahora, entiendo que ella intentaba llenar un vacío que sabía que existía. La familia Wilson vivía en una extensa mansión en Lake Forest, uno de los suburbios más prestigiosos de Chicago, 6 habitaciones, 8 baños, piscinas cubierta y descubierta, y un garaje para 3 coches que albergaba la colección de vehículos de lujo de Richard. Desde fuera, éramos la familia estadounidense perfecta, un padre hombre de negocios exitoso, una madre elegante ama de casa, y 4 hijos brillantes y atractivos. Nuestras tarjetas de Navidad eran la envidia del vecindario. Dentro de esas paredes impolutas, la realidad era diferente. Cuando tenía 8 años, la escuela llamó a mis padres porque nadie me había recogido, 2 horas después de la salida. Se suponía que Richard debía recogerme ese día, pero aparentemente lo olvidó cuando surgió una oportunidad de negocio. Mi madre estaba en la cita médica de Thomas. La secretaria de la escuela me dedicó una mirada de lástima que nunca olvidé. Las mañanas de Navidad en la casa de los Wilson eran acontecimientos elaborados, con montañas de regalos bajo un árbol de casi 4 metros perfectamente decorado. Cada año, notaba el patrón, mis hermanos desenvolverían las últimas consolas de videojuegos, ropa de diseñador o aparatos electrónicos caros. Mis regalos, aunque lo suficientemente buenos como para evitar quejas obvias, siempre eran notablemente menos costosos y considerados. Un año, cuando tenía 12, mis 3 hermanos recibieron portátiles nuevos. Yo recibí una tarjeta de regalo. Aún así, lo intenté. Dios, ¿cómo intenté ganarme la aprobación de Richard? Me esforcé académicamente, graduándome de la escuela primaria con calificaciones perfectas. En la secundaria, me uní a todos los clubes y actividades que pude, esperando que él se presentara al menos a un evento. Todavía conservo el programa de mi solo en el concierto del coro de 7º grado,
donde escudriñé repetidamente al público durante mi actuación, buscando su rostro entre la multitud. Mi madre me dijo más tarde que tuvo una cena de emergencia con un cliente. «¿Papá me quiere?», finalmente le pregunté directamente a mi madre cuando tenía 13 años. Estábamos sentadas en su jardín, su santuario, lejos de la presencia exigente de Richard. Sus manos se congelaron sobre las rosas que estaba cuidando. «Por supuesto que sí, Audrey. Solo que le cuesta mostrar afecto». El ligero temblor en su voz sembró la primera duda seria en mi mente. A los 14, desarrollé la teoría de que era adoptada. Explicaría las diferencias físicas, la distancia emocional. Busqué papeles de adopción en el despacho de casa mientras mis padres asistían a una de las galas benéficas de Richard. En lugar de eso, encontré mi certificado de nacimiento, que listaba a Richard Wilson como mi padre. El misterio persistía. A lo largo de estos años, el negocio inmobiliario de Richard prosperó. Wilson Properties desarrolló condominios de lujo, torres de oficinas y centros comerciales por todo Chicago y los estados vecinos. Su éxito aparecía regularmente en revistas de negocios, a menudo con fotos familiares acompañando artículos sobre su equilibrio entre trabajo y vida personal y valores familiares. La ironía no se me escapaba, incluso siendo adolescente. «La familia lo es todo», decía en las entrevistas, con el brazo alrededor de mi madre, y mis hermanos prominentemente destacados. Yo siempre estaba posicionada un poco aparte, como si el fotógrafo sintiera la barrera invisible. Mi madre intentaba compensar la frialdad de Richard con su propia calidez. Asistía a cada evento, guardaba cada certificado y premio, y creaba elaborados álbumes de recortes de mis logros. A veces, la sorprendía mirándome con una extraña mezcla de orgullo y tristeza que no pude descifrar hasta mucho después. A pesar de la negligencia emocional, nuestra familia mantenía las apariencias. Las cenas dominicales eran obligatorias, las vacaciones de verano en Martha's Vineyard cuidadosamente documentadas en las redes sociales, y los retratos familiares actualizados anualmente. En cada foto, la mano de Richard descansaría sobre el hombro de Michael, mientras su otro brazo rodeaba a Stephanie. Thomas se pararía orgulloso junto a ellos. Yo siempre estaba posicionada un poco aparte, usualmente al lado de mi madre. Aprendí a vivir con ello, a aceptar los rechazos sutiles como algo normal. Me convencí de que quizás Richard era simplemente más duro conmigo porque veía más potencial. Quizás su distancia era una forma de respeto por mi independencia. Los niños son notablemente hábiles para crear narrativas que los protejan de verdades dolorosas. Para cuando entré a la preparatoria, había perfeccionado el arte de buscar validación en otros lugares. Los maestros se convirtieron en mis padres sustitutos, sus elogios llenando parte del vacío dejado por la indiferencia de Richard. Sin embargo, nada curó del todo la herida de ver a mi padre radiante de orgullo por mis hermanos, mientras apenas reconocía mi existencia. La preparatoria debería haber sido un nuevo comienzo, pero los patrones establecidos en la infancia solo se intensificaron. Me lancé a los estudios con fervor, graduándome como la mejor de mi clase, valedictorian, mientras mis hermanos mantenían respetables promedios de B que satisfacían a Richard. Mi perfecto promedio de 4.0 y mis puntajes SAT en el percentil 99 apenas llamaron su atención. «No todo el mundo necesita ser un triunfador académico», Audrey comentó durante una cena donde mi boleta de calificaciones se discutió brevemente, antes de pasar rápidamente a las perspectivas de beca de fútbol de Michael. El desdén por mis logros me dolió más que una crítica directa. Mi 16º cumpleaños marcó un hito particularmente doloroso. En la familia Wilson, cumplir 16 años se celebraba con considerable fanfarria. Michael recibió un BMW nuevo, Stephanie tuvo una fiesta de dulces 16 que costó casi $20.000, y Thomas recibiría más tarde un coche similar y un viaje de fin de semana a Nueva York. Para mis 16, mi madre planeó una modesta cena en un restaurante elegante del centro de Chicago. Richard llegó 45 minutos tarde, miró su reloj repetidamente durante la comida y se fue antes de que llegara el postre, alegando que una emergencia de negocios requería su atención inmediata. «Lo siento, cariño», dijo mi madre, con la mirada baja mientras lo veía marcharse. «Sabes lo importante que es su trabajo». Pero más tarde esa noche, escuché a mis padres discutir en su habitación. «Ella también es tu hija, Richard», la voz de mi madre, usualmente tan controlada, temblaba de ira. Me presenté. «No», respondió él fríamente. «¿Por apenas 20 minutos?
¿Ni siquiera pudiste quedarte para el pastel? ¿Sabes qué mensaje envías con eso? ¿Qué quieres de mí, Elaine? Su voz bajó, pero aún podía oírlo a través de la puerta. Le he proporcionado todo lo que podría necesitar, las mejores escuelas, ropa, vacaciones. ¿Qué más se supone que debo hacer? Ser un padre, replicó mi madre simplemente. Quererla como quieres a los demás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Regresé de puntillas a mi habitación antes de poder oír su respuesta, pero su falta de negación inmediata confirmó lo que siempre había sospechado, lo que impedía a Richard conectar conmigo iba más allá de meras diferencias de personalidad. El contraste entre mi celebración y la fiesta de 16º cumpleaños de mi hermano Michael, 2 años antes, no podría haber sido más marcado. Richard había alquilado todo el último piso de la Torre Willis, invitado a la mitad de la élite empresarial de Chicago, y pronunciado un emotivo discurso, recalcando lo orgulloso que estaba de su primogénito, quien encarna todo lo que un Wilson debería ser. A medida que se acercaba la temporada de solicitudes universitarias, me concentré en universidades prestigiosas, esperando que quizás el logro académico al más alto nivel finalmente me ganara el respeto de Richard. Cuando llegaron las cartas de aceptación de Harvard, Yale y Stanford, mi madre organizó una pequeña cena de celebración. Northwestern es mejor escuela de negocios de todos modos, comentó Richard cuando anuncié mi aceptación en Harvard. Y está cerca. Michael tomó la decisión correcta al quedarse en Chicago. El hecho de que estuviera interesada en literatura y marketing, no en negocios, parecía irrelevante para él. Más tarde esa semana, escuché otra conversación que me atormentaría durante años. Harvard pide $30,000 después de las becas, le dijo mi madre a Richard en su despacho. Eso es ridículo, respondió él. Northwestern le ofreció a Michael una beca completa por atletismo, y Thomas probablemente obtendrá lo mismo. Aurey obtuvo becas académicas, pero no lo cubren todo. Harvard sigue siendo Harvard, Richard. ¿Por qué debería pagar para que estudie algo inútil como literatura inglesa a 3.000 millas de distancia? ¿Sabes por qué tienes que hacer esto?, replicó mi madre, su voz inusualmente firme. Ya lo hemos discutido antes. La conversación cambió cuando me vieron en el pasillo, pero esas palabras, ¿sabes por qué tienes que hacer esto?, resonaron en mi mente. ¿A qué obligación se refería mi madre? ¿Qué acuerdo tácito existía entre mis padres con respecto a mí? A pesar de la renuencia de Richard, asistí a Harvard, especializándome en inglés con una subespecialización en marketing. La distancia de Chicago me proporcionó un bienvenido alivio del constante recordatorio de mi condición de extraña en la familia. Durante esos 4 años, regresé a casa solo para las principales festividades, donde los patrones continuaron. El Día de Acción de Gracias de mi segundo año destaca particularmente. Richard acababa de cerrar un importante acuerdo de desarrollo, y la conversación en la cena giró enteramente en torno a su éxito y los logros atléticos de mi hermano. Cuando mencioné mi oferta de prácticas en una prestigiosa editorial, Richard me interrumpió. La industria editorial está muriendo, Audrey. Deberías centrarte en algo práctico. A Michael ya le han ofrecido un puesto en Wilson Properties después de la graduación. No planeaba unirme al negocio familiar, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi franqueza. La expresión de Richard se endureció. Por supuesto que no. Eso es para los miembros de la familia Wilson que entienden la lealtad y la tradición. La mesa quedó en silencio. Incluso mis hermanos parecían incómodos con la exclusión explícita. Mi madre cambió rápidamente de tema, pero el daño estaba hecho. Richard había declarado esencialmente que, a pesar de llevar su apellido, yo no era realmente parte de la familia en la forma que a él le importaba. Esa noche, mi hermana, Stephanie, llamó a la puerta de mi habitación. Papá estaba siendo un idiota en la cena, dijo, sentándose en el borde de mi cama. Ya sabes cómo se pone cuando el trabajo es estresante. No es solo estrés, Steph, respondí. Siempre ha sido así conmigo. Ella pareció genuinamente confundida. ¿Qué quieres decir? Papá es duro con todos nosotros. No como conmigo. ¿No lo has notado? La expresión incómoda de Stephanie reveló que quizás sí lo había notado, pero había elegido no reconocerlo. Simplemente se comunica de manera diferente con diferentes personas, ofreció débilmente. Esa conversación me enseñó algo importante, la dinámica familiar que yo experimentaba estaba tan normalizada,
que incluso mis hermanos no podían reconocer completamente su toxicidad. Para ellos, Richard era un padre exigente pero amoroso, que empujaba a sus hijos hacia el éxito. Solo yo experimentaba la fría indiferencia detrás de sus ocasionales reconocimientos. Para cuando me gradué de Harvard, summa cum laude, ya había decidido abrirme camino en el mundo por mi cuenta. Richard y mi madre asistieron a la ceremonia, pero él pasó la mayor parte del tiempo revisando correos electrónicos en su teléfono. Mientras los graduados lanzaban sus birretes al aire, hice un voto privado de construir una vida tan exitosa, que nunca más necesitaría la aprobación de Richard Wilson. Armada con mi título de Harvard y la determinación de triunfar en mis propios términos, entré al mercado laboral durante un periodo económico desafiante. En lugar de aprovechar el apellido Wilson, que habría abierto puertas en toda la comunidad empresarial de Chicago, usé el apellido de soltera de mi madre en las solicitudes. ¿Por qué haces esto?, preguntó mi madre cuando descubrió mi currículum alterado. Los contactos de tu padre podrían ayudarte. Necesito saber que puedo lograrlo por mi cuenta, le dije. Lo que no dije fue que preferiría luchar independientemente, que tener éxito gracias a un hombre que no podía decidirse a quererme. Mi primer trabajo fue en una firma de marketing de tamaño mediano en Boston. El salario inicial apenas cubría mi modesto apartamento y los pagos del préstamo estudiantil, pero ofrecía algo invaluable, experiencia en una industria que amaba, completamente separada de la influencia de Richard. Trabajaba 80 horas a la semana, me ofrecía como voluntaria para cada proyecto desafiante y estudiaba las tendencias de la industria durante mi limitado tiempo libre. En 2 años, fui ascendida a gerente de cuentas. Al tercer año, dirigía mi propio equipo. El puesto de vicepresidenta llegó antes de mi 30º cumpleaños, acompañado de un salario que finalmente me permitió vivir cómodamente y comenzar a construir mis propias inversiones. Durante esos primeros años de carrera, mi contacto con la familia Wilson se redujo a llamadas festivas obligatorias y visitas ocasionales, cuando los viajes de negocios me llevaban cerca de Chicago. El imperio inmobiliario de Richard continuó expandiéndose, y mis hermanos tomaron sus lugares predeterminados dentro de él. Michael se convirtió en el heredero natural como vicepresidente ejecutivo, Stephanie dirigió su división de diseño de interiores y Thomas gestionó su departamento de integración tecnológica. Mi madre siguió siendo mi única conexión constante con la familia. Hablábamos semanalmente, y ella me visitaba en Boston 2 veces al año, siempre sin Richard. Durante estas visitas, parecía más relajada, más auténtica de alguna manera, lejos de la fachada cuidadosamente mantenida de la perfección de la familia Wilson. Tu padre pregunta por ti, afirmó durante una de esas visitas, aunque los detalles que compartía sobre estas supuestas preguntas siempre eran vagos y poco convincentes. Tiene mi número, respondí simplemente. Nunca llamó. A los 31 años, di el salto de empleada a emprendedora, fundando Geraisen Marketing Partners, especializada en estrategia digital para marcas de lujo. El riesgo valió la pena más allá de mis expectativas. En 18 meses, pasamos de 3 empleados a 23, con oficinas en Boston y Nueva York. Mi lista de clientes incluía nombres que impresionaban incluso al círculo social de Richard, aunque nunca aproveché estas conexiones para obtener la aprobación familiar. El éxito financiero trajo consigo la libertad personal. Compré un condominio de lujo en el centro de Boston, con ventanales del suelo al techo con vistas al puerto. Mi cartera de inversiones crecía constantemente. Por primera vez, experimenté lo que significaba ser valorada por mis contribuciones reales, en lugar de ser medida contra expectativas familiares imposibles. Fue durante este periodo de ascenso profesional que conocí a James. A diferencia de relaciones anteriores que habían flaqueado, en parte debido a mis tendencias adictas al trabajo y en parte a mi naturaleza reservada, esta conexión se sintió diferente desde el principio. James, un abogado corporativo con formación en psicología, vio a través de mi independencia cuidadosamente construida, hasta las heridas no curadas debajo. A los 3 meses de nuestra relación, después de escuchar historias sobre mi familia, sugirió amablemente terapia. Has logrado un éxito notable según los estándares convencionales, observó, pero veo como la mención de tu familia, especialmente de tu padre, te cambia. ¿Has considerado hablar con alguien al respecto? Inicialmente reacia, finalmente acepté. La doctora Landon, una terapeuta familiar especializada en hijos adultos de padres emocionalmente ausentes, me ayudó a reconocer patrones que había normalizado a lo largo de mi vida, el hiperlogro, la dificultad para aceptar elogios, el miedo a la vulnerabilidad,
todo se remontaba a la pregunta fundamental que nunca había podido responder: ¿por qué mi padre no podía quererme? A veces no hay una explicación racional para la incapacidad de un padre para conectar con un hijo, explicó la doctora Landon durante una sesión, pero a veces hay razones concretas que no tienen nada que ver con la dignidad de amor del niño. ¿Cómo cuáles?, pregunté. Secretos familiares. Circunstancias del nacimiento. Proyecciones de sus propias insuficiencias. Hizo una pausa pensativa. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que pueda haber una razón, más allá de las diferencias de personalidad, para la distancia de tu padre? La pregunta quedó flotando en el aire. James había sugerido algo similar meses antes, la posibilidad de que Richard no fuera mi padre biológico. Lo descarté entonces, pero ahora, en el contexto de la terapia, la idea resurgió con nueva significación. Mi certificado de nacimiento lo lista como mi padre, dije débilmente. Los certificados de nacimiento registran la paternidad legal, no necesariamente la realidad biológica, respondió la doctora Landon con gentileza. La semilla estaba plantada, aunque inicialmente me resistía a sus implicaciones. ¿Qué significaría si el hombre que me había rechazado toda mi vida no fuera realmente mi padre? ¿Explicaría su frialdad o simplemente complicaría una dinámica familiar ya dolorosa? James me apoyó durante estas difíciles sesiones de terapia, nunca presionando, pero siempre ofreciendo perspectiva cuando se le pedía. A diferencia de parejas anteriores que se habían sentido intimidadas por mi éxito o desanimadas por mi reserva emocional, él parecía entender que mis logros y defensas eran dos caras de la misma moneda. No tienes que resolver el misterio de tu familia para ser digna de amor, me dijo una noche mientras veíamos la puesta de sol desde mi condominio, pero si saberlo te traería paz, estoy contigo en cada paso del camino. Durante meses, contemplé la posibilidad sin tomar medidas. Mi empresa se expandió a Chicago, una decisión de negocios que había resistido durante años para evitar el territorio de Richard. La nueva oficina me trajo de regreso a mi ciudad natal con más frecuencia, aunque mantuve mi residencia principal en Boston. Durante estas visitas a Chicago, ocasionalmente veía a mis hermanos. Nuestras relaciones habían evolucionado hacia una distancia cordial, tarjetas de Navidad, mensajes de cumpleaños y cenas esporádicas cuando los horarios coincidían. Parecían genuinamente orgullosos de mi éxito, aunque algo confundidos por mi completa separación del negocio familiar. Papá menciona tu empresa a veces, me dijo Michael durante una de esas cenas. Vio tu reportaje en Forbes. ¿En serio?, respondí, odiando que, después de todo, su posible aprobación todavía me afectara. Deberías pasar por casa la próxima vez que estés en la ciudad, sugirió. Las cosas cambian, la gente cambia. Dudaba que Richard hubiera cambiado, pero me encontré preguntándome si quizás yo había cambiado lo suficiente como para enfrentarlo en igualdad de condiciones. Mi empresa ahora rivalizaba con ciertas divisiones de Wilson Properties en ingresos anuales. Había construido mi éxito sin su nombre ni sus conexiones. Quizás era hora de resolver el pasado y seguir adelante. La vida, sin embargo, tenía otros planes. Antes de que pudiera decidir si reconectarme con Richard, mi madre llamó con noticias que lo cambiarían todo. Es cáncer, dijo mi madre, su voz firme a pesar de dar una noticia tan devastadora. Cáncer de mama en etapa 3. Los médicos son optimistas, pero el tratamiento será agresivo. Volé a Chicago ese mismo día. A pesar de nuestras diferencias, los Wilson se unieron en torno al diagnóstico de mi madre. Richard consiguió los mejores oncólogos, Michael se encargó del seguro y el papeleo, Stephanie organizó un horario de cuidados y Thomas investigó ensayos clínicos. Tomé una licencia de mi empresa para quedarme en Chicago durante su tratamiento inicial. Ver a Richard de nuevo, después de años de contacto limitado, fue desconcertante. Había envejecido, el gris ahora dominaba su cabello antes rubio, y las líneas se marcaban profundamente alrededor de sus ojos. Me reconoció con un asentimiento cuando llegué al hospital, pero mantuvo su distancia, centrándose por completo en el cuidado de mi madre. Al tercer día de su estancia en el hospital, ocurrió un incidente que finalmente desentrañaría décadas de secretismo. Una enfermera vino a sacar sangre para pruebas adicionales, revisando la pulsera y el historial de mi madre. Necesitaremos tipificar su sangre de nuevo, mencionó. Parece haber una discrepancia en los registros. Ella es O negativo, dije automáticamente, recordando este hecho de discusiones infantiles sobre los tipos de sangre de nuestra familia.
Richard y mis hermanos eran todos A positivo, mientras que mi madre y yo compartíamos el tipo O negativo, más raro. La enfermera levantó la vista, sorprendida. ¿Son parientes? Tienen el mismo tipo de sangre. Soy su hija, respondí. Oh. La enfermera pareció genuinamente confundida. Supuse que era una amiga. El esposo de la paciente mencionó que todos sus hijos tienen su tipo de sangre. Después de que se fue, me senté con esta información, y las piezas comenzaron a encajar. Las clases básicas de biología me habían enseñado lo suficiente como para saber que, si Richard era A positivo y mi madre O negativo, sus hijos podrían ser A positivo o negativo. El hecho de que mis hermanos fueran todos A positivo mientras yo era O negativo no era imposible, pero, combinado con todo lo demás, añadía otra pieza al rompecabezas. Durante las semanas del tratamiento inicial de mi madre, compré una prueba de ADN de ascendencia. Me dije a mí misma que era mera curiosidad, una distracción durante las horas en la sala de espera del hospital. La realidad era que necesitaba saber la verdad, fuera cual fuera. Cuando los resultados llegaron 6 semanas después, los abrí sola en mi habitación de hotel. El desglose étnico no mostró nada sorprendente, ascendencia predominantemente de Europa Occidental, coincidiendo con lo que sabía de la familia Wilson y de mi madre. La información verdaderamente reveladora llegó en la sección de coincidencias de ADN. Allí, listados claramente, estaban mi madre y mis 3 hermanos, con los porcentajes esperados para una madre y medios hermanos. Richard Wilson estaba notablemente ausente de mis parientes genéticos. Me senté con esta información durante días, insegura de cómo proceder. El estado de mi madre se había estabilizado después de su segunda ronda de quimioterapia. Su pronóstico estaba mejorando, pero seguía físicamente vulnerable. ¿Era este el momento adecuado para confrontar décadas de engaño? Finalmente, elegí una tarde tranquila, cuando ella se sentía relativamente fuerte y estábamos solas en su habitación del hospital. Mamá, comencé con cuidado, necesito preguntarte algo importante, y necesito la verdad. Quizás leyó algo en mi expresión, o quizás había estado esperando esta conversación durante años, pero la comprensión amaneció en sus ojos incluso antes de que le mostrara los resultados de la prueba de ADN. ¿Es Richard mi padre biológico?, pregunté directamente. Las lágrimas llenaron sus ojos. Oh, Aurey, susurró, buscando mi mano. Siempre supe que este día podría llegar. La historia surgió lentamente, dolorosamente. Poco antes de su compromiso con Richard, mi madre se había reencontrado con un antiguo novio, David Kalewa. Una noche de nostalgia y champán llevó a un embarazo no planeado. Para cuando descubrió que estaba esperando, ella y Richard ya habían anunciado su compromiso. Richard aceptó criarte como suya, explicó, mientras las lágrimas corrían por su rostro, pero me hizo prometer que nunca se lo diría a nadie, incluyéndote a ti. Estaba construyendo su negocio, cultivando una imagen. Una prometida embarazada ya era suficientemente problemático, sin añadir la infidelidad a la historia. ¿Alguna vez planeó decírmelo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pensó que era más amable no hacerlo, dijo débilmente. Lo intentó, Aurey. Al principio, realmente intentó quererte de la misma manera, pero no pudo. O no quiso. La distinción apenas importaba después de décadas de negligencia emocional. ¿Quién es David Kalewa?, pregunté. ¿Sigue vivo? ¿Sabe de mí? Mi madre negó con la cabeza. Se mudó a California antes de que nacieras. Nunca se lo dije. Richard insistió en que hiciéramos borrón y cuenta nueva. Ella vaciló. Lo busqué en internet hace unos años. Falleció en 2015. Un ataque al corazón. La revelación de que mi padre biológico había muerto sin saber nunca que yo existía me golpeó inesperadamente fuerte. Una conexión que nunca supe que tenía se había cortado permanentemente, antes de que pudiera siquiera reconocerla. Por favor, suplicó mi madre, agarrando mi mano débilmente, no se lo digas a nadie todavía. No mientras estoy luchando contra esto. No podría soportar que la familia se desmoronara ahora mismo. A pesar de mi ira por décadas de engaño, no pude negarle su petición. Necesitaba la unidad familiar para enfrentar el cáncer. La verdad había esperado 34 años, podía esperar unos meses más. Durante todo su tratamiento, mantuve la fachada.
Asistí a cenas familiares donde Richard continuaba tratándome con educada indiferencia. Coordiné con mis hermanos sobre su cuidado sin revelar lo que ahora sabía, que genéticamente, solo eran mis medios hermanos. Observé a Richard interpretar al esposo devoto, sabiendo que había mantenido una mentira de por vida que me había causado un dolor inconmensurable. 6 meses después, mi madre entró en remisión. La familia lo celebró con una cena en su restaurante favorito. Mientras el champán corría y se hacían brindis por su recuperación, Richard anunció sus planes para una elaborada celebración de su 65º cumpleaños. Ahora que Elaine está mejor, es hora de celebrar la vida como es debido, declaró. Voy a alquilar el gran salón del Península. Todos los que son alguien en Chicago estarán allí. Mientras se desarrollaban los planes para este extravagante evento, mi madre me llevó aparte durante uno de nuestros momentos privados. Voy a decirle que lo sabes, dijo en voz baja. Ahora que estoy mejor, es hora de la honestidad. Asentí, apreciando su intención, pero dudando que cambiara algo fundamental entre Richard y yo. 3 décadas de distancia emocional no podían borrarse con un simple reconocimiento de la realidad biológica. 2 semanas antes de la gran fiesta de cumpleaños de Richard, mi madre llamó. Se lo dije, dijo simplemente. Sabe que tú lo sabes. ¿Qué dijo él?, pregunté. Hubo una pausa. Dijo que no cambia nada, que legalmente sigues siendo una Wilson. Otra pausa. Pidió que no lo mencionaras en su celebración de cumpleaños, por el bien de la familia. Por supuesto. Incluso ahora, la apariencia importaba más que la verdad. La reputación de Richard, la imagen familiar, seguía siendo primordial. ¿Vendrás a la fiesta?, preguntó mi madre tentativamente. Significaría mucho para mí. A pesar de todo, no pude negarle esta petición. Después de verla luchar por su vida, entendí la fragilidad del tiempo, la importancia de estar presente incluso en circunstancias difíciles. Estaré allí, prometí, aunque un plan ya se estaba formando en mi mente. ¿Richard quería mantener las apariencias? Bien. Pero esta sería la última vez que participaría en la farsa familiar. La invitación llegó por mensajero, cartulina color crema gruesa en un sobre repujado, anunciando la celebración de los 65 años de Richard Wilson en el Gran Salón del Península Chicago. Se requería etiqueta rigurosa. RSVP esencial. No se necesitaban regalos. La última línea me hizo reír amargamente. Richard Wilson, con un valor de cientos de millones, sugiriendo no regalos, mientras simultáneamente esperaba extravagantes muestras de aprecio de todos en su círculo. ¿Estás segura de que quieres ir?, preguntó James mientras discutíamos el próximo evento durante una cena en mi apartamento de Boston. Él había sido mi roca durante la enfermedad de mi madre y la posterior revelación del ADN. Necesito cerrar este capítulo, expliqué. 34 años sintiéndome como una extraña, preguntándome qué estaba mal conmigo. Ahora sé que no era yo en absoluto. Era él. Su elección, su mentira, su incapacidad para amar a una niña que no era biológicamente suya. James asintió pensativamente. ¿Qué estás planeando exactamente? Vacilé. La idea se había estado formando desde mi conversación con mi madre. Voy a reconocer la verdad públicamente. No dramáticamente, no vengativamente, sino honestamente. No más secretos, no más fingimientos. Se pondrá furioso, advirtió James. Cuento con ello, admití. Pero, ¿qué puede hacer? ¿Desheredarme? De todos modos, nunca he sido una verdadera hija para él. James tomó mi mano sobre la mesa. Estaré a tu lado, decidas lo que decidas. Tenerlo en mi esquina hizo toda la diferencia. Juntos, elaboramos estrategias para mi enfoque en la fiesta. Sería digno pero inconfundible, la verdad finalmente dicha en voz alta, en el mismo círculo social que Richard había estado protegiendo con sus mentiras. A 2 semanas del evento, me sumergí en los preparativos. El atuendo era crucial. Quería lucir exitosa, segura, completamente autosuficiente. Después de visitar varias boutiques de alta gama, seleccioné un llamativo vestido de noche verde esmeralda, de un diseñador cuya campaña de marketing mi empresa había gestionado recientemente. El color resaltaba mi cabello castaño rojizo, la misma característica que siempre me había distinguido del clan Wilson rubio.
Luego vino el asunto del regalo. A pesar de la sugerencia de la invitación, aparecer con las manos vacías no era una opción. ¿Qué le regalas al hombre que lo tiene todo, pero no te ha dado nada de lo que realmente importa? La respuesta llegó durante una conversación con Michael, quien llamó para coordinar los detalles del viaje para la fiesta. Papá le ha estado echando el ojo al nuevo Maybach, mencionó casualmente. Lo probó la semana pasada, probablemente esperando que alguno de nosotros notara sus indirectas. El nuevo Mercedes Maybach Clase S, un vehículo con un precio de alrededor de $230.000, exactamente el tipo de símbolo de estatus que Richard apreciaría. Con el éxito de mi empresa, podía permitírmelo, aunque sería un gasto significativo. Quizás deberíamos comprarlo juntos, sugirió Michael, dividirlo en 4 entre los hijos. En realidad, respondí, tomando una decisión en una fracción de segundo, creo que me encargaré de este yo sola. Michael pareció sorprendido. ¿Todo? Eso es generoso, considerando. No terminó la frase, pero yo sabía a qué se refería. Considerando mi tensa relación con Richard. Considerando que no le debía nada a Richard. Es hora de grandes gestos, dije ambiguamente. Al día siguiente, visité el concesionario de Mercedes en Boston y encargué el modelo exacto que Richard había probado en Chicago, negro obsidiana con interior de cuero napa porcelana /diagonal negro, todos los paquetes de lujo disponibles. Arreglé la entrega en mi hotel de Chicago el día antes de la fiesta. ¿Le gustaría una caja de presentación de llaves tradicional?, preguntó el gerente de ventas. Sí, respondí, y necesitaré una tarjeta especial para acompañarla. Esa noche, redacté y volví a redactar el mensaje de la tarjeta, finalmente decidiéndome por algo simple pero inconfundible, para Richard, de la hija que elegiste no amar. Ahora yo también elijo. La semana antes de la fiesta, programé una cita con la doctora Landon para discutir mis planes. ¿Buscas venganza o cierre?, preguntó directamente. ¿Hay alguna diferencia?, respondí. Enorme, replicó ella. La venganza te mantiene atrapada en el ciclo del dolor. El cierre te permite alejarte hacia algo mejor. Sus palabras resonaron. Esta confrontación necesitaba ser mi liberación, no otro eslabón en la cadena que me ataba a décadas de rechazo. No estoy tratando de herirlo como él me hirió a mí, aclaré. Solo quiero reconocer la verdad que todos han evitado durante toda mi vida. Entonces, finalmente podré seguir adelante. La doctora Landon asintió. Solo prepárate para la posibilidad de que Richard nunca reconozca su papel en tu dolor. Algunas personas simplemente no pueden enfrentar sus propias fallas. La noche antes de volar a Chicago, James y yo nos sentamos en mi balcón, observando el horizonte de Boston brillar contra el cielo oscuro. ¿Estás nerviosa?, preguntó, con el brazo alrededor de mis hombros. Extrañamente, no, respondí. Me siento tranquila, como si finalmente estuviera tomando el control de una narrativa que ha sido escrita para mí toda mi vida. Pase lo que pase mañana, dijo James, volviéndose para mirarme, recuerda que tu valía no está determinada por la capacidad de amar de Richard Wilson. Has construido una vida extraordinaria en tus propios términos. La mañana de la fiesta llegó con un clima otoñal perfecto en Chicago. James y yo nos registramos en el Hotel Península, donde encontré la llave del Maybach entregada, esperando en una caja bellamente envuelta. El coche en sí estaba retenido por el concesionario hasta después de la fiesta, cuando tomaría mi decisión final sobre su propiedad definitiva. Mientras me preparaba para la noche, maquillándome y peinándome, vi mi reflejo en el espejo. La mujer que me miraba llevaba el apellido de Richard, pero no su ADN. Tenía su perspicacia financiera, pero nada de su frialdad. Durante 34 años, había estado tratando de ganarme el amor de un hombre incapaz de dármelo. Esta noche, finalmente dejaría de intentarlo. El gran salón del Península Chicago se había transformado en un escaparate de riqueza e influencia para la celebración del 65º cumpleaños de Richard Wilson. Candelabros de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre mesas adornadas con arreglos de rosas blancas e hortensias. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en una esquina, mientras camareros con guantes blancos circulaban con champán y canapés. La lista de invitados incluía a la élite empresarial de Chicago, figuras políticas y luminarias sociales, al menos 300 personas que representaban lo más selecto de los influyentes del Medio Oeste. James silbó suavemente cuando entramos. Vaya producción, murmuró.
Debe haber costado una fortuna. $65.000, según Stephanie, respondí. 1.000 por cada año de su preciosa vida. Nos abrimos paso entre la multitud, deteniéndonos ocasionalmente para saludar a conocidos. Mi éxito en marketing había creado mi propia red de contactos, muchos de los cuales coincidían con el círculo de Richard. Sentí miradas siguiendo nuestro progreso, la hija pródiga regresada, la emprendedora exitosa que había hecho su fortuna independientemente del imperio Wilson. Richard y mi madre estaban cerca del centro de la sala, saludando a los invitados. Mi madre me vio primero, su rostro iluminándose. Se veía hermosa, su recuperación de los tratamientos contra el cáncer casi completa. Llevaba un sencillo vestido azul que complementaba su figura aún delgada, su cabello rubio elegantemente peinado alrededor de su rostro. «Aurey», llamó, extendiendo sus brazos para un abrazo. «Estás deslumbrante». La abracé cálidamente, luego me volví para enfrentar a Richard. De cerca, aparentaba cada uno de sus 65 años, a pesar de los esfuerzos obvios por mantener su apariencia. Su apretón de manos fue firme pero breve, su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Lo lograste», dijo secamente. «No me lo perdería», respondí con igual frialdad. «Este debe ser James», interrumpió mi madre, claramente intentando disipar la tensión. «Hemos oído mucho sobre ti». Mientras James charlaba con mi madre, Richard se acercó más a mí. «Tu madre dice que has tenido bastante éxito en Boston». Horizon Marketing facturó $50 millones el año pasado, respondí, incapaz de evitar un dejo de orgullo en mi voz. Impresionante, reconoció con un leve asentimiento, aunque el sector inmobiliario ofrece un crecimiento a largo plazo más estable que los servicios de marketing. Incluso ahora, no podía ofrecer un simple cumplido sin disminuirlo. Algunas cosas nunca cambian. Deberíamos ponernos al día con Michael y los demás, dije, poco dispuesta a prolongar esta conversación en particular. Disfruta tu fiesta, Richard. Mis hermanos estaban reunidos cerca del bar, ya con varias copas encima. Sus saludos fueron más cálidos que los de Richard, aunque algo reservados. Años de vidas separadas habían creado una distancia que iba más allá de la geografía. La prodigio regresa, dijo Michael, levantando su copa en un brindis simulado. A los 37 años, se había convertido en la viva imagen de Richard, alto, de hombros anchos, con el mismo porte seguro. «Boston te trata bien». «No me puedo quejar», respondí, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba. «¿Cómo va la vida como heredero natural?» Michael sonrió. «Papá no está ni cerca de estar listo para retirarse, pero estoy aprendiendo los gajes del oficio. Deberías ver el desarrollo de Riverside en el que comenzaremos las obras el próximo mes». «Todos hemos visto los reportajes sobre Horizon Marketing», interrumpió Stephanie. «Esa campaña de Lux Brands fue increíble». «Gracias», dije, apreciando genuinamente su reconocimiento. «Tu trabajo de diseño de interiores para los desarrollos de Wilson Properties también ha estado llamando la atención. Vi el reportaje en Architectural Digest. Thomas, el más joven con 30 años, pareció el más genuino en su bienvenida. «Deberíamos colaborar alguna vez», sugirió. A Wilson Properties le vendrían bien enfoques de marketing innovadores para nuestros edificios tecnológicamente integrados. Caímos momentáneamente en una charla de negocios, cerrando la brecha que años y circunstancias habían creado. Por un breve instante, se sintió casi normal. 4 profesionales exitosos discutiendo estrategias de negocios, nuestra complicada dinámica familiar temporalmente dejada de lado. La ilusión de normalidad se hizo añicos cuando se anunció la cena. La disposición de los asientos me colocó en la mesa familiar, pero lo más lejos posible de Richard, una manifestación física de mi estatus periférico. James apretó mi mano bajo la mesa, un recordatorio silencioso de su apoyo. La comida transcurrió a través de múltiples platos, cada uno más elaborado que el anterior. Vinos de primera calidad fluían libremente mientras las conversaciones bullían por la sala. Desde mi posición, podía observar a Richard siendo el centro de atención, perfectamente a gusto. Este era su elemento, rodeado de admiradores, su imagen cuidadosamente cultivada de hombre de negocios exitoso y hombre de familia en plena exhibición. Después del postre, llegó el momento que había estado temiendo y anticipando a la vez. Richard se levantó, golpeando suavemente su copa de cristal para llamar la atención.
La sala gradualmente se silenció mientras todos los ojos se volvían hacia él. Gracias a todos por venir esta noche, comenzó, su voz fuerte y segura. Llegar a los 65 años es un hito que invita a la reflexión. He sido extraordinariamente afortunado tanto en los negocios como en la familia. Procedió a relatar los momentos destacados de su carrera, la fundación de Wilson Properties, desarrollos clave que habían transformado el horizonte de Chicago, premios y reconocimientos acumulados durante 4 décadas en el sector inmobiliario. La multitud escuchaba atentamente, aplaudiendo ocasionalmente sus logros. Luego pasó a la familia. Pero ningún éxito en los negocios se compara con la alegría de la familia. Mi esposa, Elaine, hizo un gesto hacia mi madre, quien sonrió obedientemente, ha sido mi compañera en todo durante 38 maravillosos años. Sus recientes desafíos de salud nos recordaron a todos lo precioso que es nuestro tiempo juntos. Un murmullo de simpatía recorrió la sala mientras los invitados asentían de acuerdo. Y mis hijos, continuó Richard, su mirada moviéndose hacia mis hermanos, han sido mi mayor legado. Michael, quien ha mostrado tanta promesa en continuar la tradición de Wilson Properties. Stephanie, cuya visión de diseño ha elevado nuestros desarrollos al arte. Thomas, cuyas innovaciones tecnológicas están preparando nuestra empresa para el futuro. Su mirada luego se desvió hacia mí, y sentí que la temperatura en la sala bajaba varios grados. Hubo una breve y tensa pausa. Y Aubrey, dijo, su tono notablemente más frío, quien eligió su propio camino, lejos del negocio familiar. Otra pausa, luego las palabras que lo cambiarían todo, estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto de ella. Nunca encajaste del todo, ¿verdad, Aubrey? La sala quedó en completo silencio. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. El rostro de mi madre perdió todo color. Mis hermanos parecían conmocionados, claramente no esperando una repudiación pública tan directa. En ese momento, algo cristalizó dentro de mí. 34 años buscando aprobación, preguntándome qué estaba mal conmigo, tratando de ganarme un amor que debería haber sido dado libremente, todo ello se condensó en una claridad perfecta. Este hombre nunca había sido mi padre de ninguna manera que importara, y acababa de liberarme de cualquier obligación restante de fingir lo contrario. Me levanté lentamente de mi asiento, enderezándome en toda mi estatura. El vestido esmeralda captó la luz mientras me movía, atrayendo todas las miradas de la sala. James comenzó a levantarse conmigo, pero toqué suavemente su hombro, señalando que esto era algo que necesitaba hacer sola. Tienes razón, Richard, dije, mi voz firme y clara en la sala silenciosa. Nunca encajé. Durante años, pensé que era mi fracaso, algún defecto fundamental que me hacía indigna de tu amor. Metí la mano en mi bolso de noche y saqué los resultados de la prueba de ADN que había traído exactamente para este momento. Los papeles hicieron un sonido suave mientras los desplegaba. Pero ahora entiendo. No fue mi fracaso en absoluto. Fue el tuyo. Caminé lentamente alrededor de la mesa, acercándome directamente a Richard. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol, cada paso deliberado, medido. No podías amarme porque cada vez que me mirabas, te recordaba una verdad que no podías enfrentar. Coloqué los resultados del ADN sobre la mesa frente a él. No era tu hija biológica, pero aún así era una niña que merecía amor, no 3 décadas de indiferencia calculada. Jadeos y susurros estallaron por toda la sala. El rostro de Richard se sonrojó intensamente, sus nudillos blancos alrededor de su copa de champán. Este no es ni el momento ni el lugar, comenzó, su voz baja y amenazante. Tú elegiste el momento y el lugar cuando me humillaste públicamente frente a 300 invitados, interrumpí. Durante 34 años, he vivido con tu rechazo. He alcanzado un éxito que nunca reconociste, he construido una vida que nunca valoraste y, finalmente, he descubierto una verdad que nunca tuviste el coraje de decirme. Me volví para dirigirme a la multitud atónita, muchos de los cuales ahora observaban con indisimulada fascinación. La imagen de la familia Wilson perfecta, siempre ha sido solo eso, una imagen, una fachada cuidadosamente construida, que ocultaba la realidad de que Richard Wilson no podía amar a una niña que no compartía su ADN, a pesar de haberla criado como propia. Volviendo mi atención a Richard, tomé la caja de regalo que contenía la llave del Maybach. Te traje un regalo, un nuevo Mercedes Maybach clase S, exactamente el modelo que probaste la semana pasada. Abrí la caja,
revelando la llave y la tarjeta. Pero los regalos, como la paternidad, pueden reconsiderarse. Cerré la caja y la recogí. Esta llave, como tu amor, permanecerá fuera de tu alcance. Algunas cosas, una vez reveladas, no pueden volver a envolverse en paquetes bonitos. Richard se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. ¿Suficiente?, siseó. Ya has dejado claro tu punto. En realidad, apenas estoy empezando a encontrar mi voz, respondí con calma. Pero tienes razón en una cosa, no pertenezco aquí. Nunca lo hice. No por mi ADN, sino porque me negué a aceptar el amor condicional como suficiente. Me volví hacia mi madre, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, te quiero. Esto no se trata de ti. Cuídate. A mis hermanos, añadí, la sangre nos hace parientes. El ADN no cambia que crecimos juntos. Cuando estén listos para tener una relación que no esté definida por los términos de Richard, saben cómo contactarme. Finalmente, miré a James, quien me observaba con orgullo brillando en sus ojos. Se levantó y se movió a mi lado, tomando mi mano. Gracias a todos por la claridad que esta noche ha proporcionado, me dirigí a la sala por última vez. La verdad realmente te hace libre. Con eso, me di la vuelta y caminé hacia la salida, James a mi lado, la llave del Maybach todavía en mi mano. Detrás de nosotros, estalló el caos, los sollozos de mi madre, los intentos de Richard por recuperar el control de la sala, los invitados murmurando con incredulidad conmocionada. Mientras atravesábamos las puertas del salón de baile hacia el vestíbulo del hotel, sentí que se me quitaba un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba. Por primera vez en mi vida, no buscaba la aprobación de Richard Wilson ni lamentaba su ausencia. Simplemente era Audrey, definida por mis propios logros, elecciones y capacidad de amar, no por un hombre que nunca había sido verdaderamente mi padre. Las secuelas de la fiesta de cumpleaños de Richard se desarrollaron con la velocidad e intensidad de una tormenta de Chicago. Para cuando James y yo llegamos a nuestra habitación de hotel, mi teléfono ya estaba inundado de notificaciones, mensajes de texto de mis hermanos, mensajes de voz llorosos de mi madre, e incluso mensajes de asistentes expresando conmoción, simpatía o curiosidad morbosa. ¿Debería apagarlo?, le pregunté a James, mirando el dispositivo mientras vibraba continuamente en mi mano. Eso depende enteramente de ti, respondió. Esta es tu historia ahora. Tú decides cómo y cuándo participar. Silencié el teléfono, pero no lo apagué por completo. A pesar de todo, no podía cortar por completo la conexión con mi familia, particularmente con mi madre, quien sabía que estaba atrapada en una posición imposible entre su esposo y su hija. La primera llamada que respondí llegó poco después de la medianoche, mi madre, su voz ronca de tanto llorar. Se lo conté todo, dijo sin preámbulos. Después de que te fuiste. Tuvimos la conversación más honesta de nuestro matrimonio. 35 años de silencio finalmente rotos. ¿Cómo lo tomó él?, pregunté, aunque podía adivinar la respuesta. Está enojado, herido, avergonzado. Pero, sobre todo, creo que está enfrentando sus propios fracasos por primera vez. Hizo una pausa. Él nunca quiso que fuera así, Audrey. Cuando acordamos criarte como suya, realmente creyó que podría amarte como propia. Las intenciones no borran 34 años de negligencia emocional, mamá. Lo sé, susurró. Yo también te fallé. Debería haber insistido en la verdad hace años. Hablamos durante casi una hora, la conversación más honesta que habíamos tenido jamás. Explicó lo joven y asustada que había estado, embarazada e insegura, aceptando las condiciones de Richard porque parecían la única salida, como lo había visto luchar por conectar conmigo y había tratado de compensar con su propio amor, como el cáncer finalmente le había dado el coraje para enfrentar verdades incómodas. ¿Qué pasa ahora?, pregunté mientras nuestra conversación llegaba a su fin. No lo sé, admitió. Pero lo que venga después se construirá sobre la verdad, no sobre la simulación. Eso tiene que ser mejor a largo plazo. Al día siguiente, llegó una avalancha de mensajes de mis hermanos. El mensaje de Michael fue predeciblemente defensivo, podrías haber manejado esto en privado. ¿Tienes idea de lo que esto le hace a la reputación familiar? Stephanie adoptó un tono más conciliador, ojalá lo hubiera sabido. Explica tantas cosas sobre cómo te trató papá.
Podemos hablar cuando se calme el polvo. Thomas, siempre el más inteligente emocionalmente de mis hermanos, simplemente escribió: sigo siendo tu hermano, al diablo con el ADN. Te quiero. Esto reflejaba sus personalidades y posiciones dentro de la estructura familiar. Michael, como heredero natural, era el más interesado en mantener la fachada de los Wilson. Stephanie, atrapada entre la lealtad a nuestros padres y un afecto genuino por mí, buscaba un término medio. Thomas, el más joven y menos arraigado en la política familiar, podía extender más fácilmente una aceptación incondicional. 3 días después de la fiesta, mientras James y yo nos preparábamos para regresar a Boston, un nombre inesperado apareció en mi teléfono: Richard Wilson. ¿Debería contestar?, le pregunté a James, mi mano flotando sobre la pantalla. Eso depende, respondió pensativamente. ¿Estás lista para escuchar lo que sea que tenga que decir? Respiré hondo y acepté la llamada. Hola, Richard. Aure. Su voz sonaba diferente, más vieja, más apagada. Necesitamos hablar. Estoy escuchando. No por teléfono. En persona. Mi oficina, hoy a las 2. Una parte de mí quería negarle el control que tan acostumbrado estaba a ejercer. Pero otra parte reconocía que esta conversación era necesaria para mi propio cierre. Bien, acepté, pero voy a llevar a James. Trae a quien quieras, respondió, y luego añadió, por favor, como si la palabra fuera extraña a su lengua. Wilson Properties ocupaba los 3 pisos superiores de una reluciente torre del centro que llevaba el nombre de la familia. La había visitado raramente de adulta, sintiéndome siempre como una intrusa en espacios que mis hermanos navegaban con la confianza del derecho de nacimiento. La oficina de esquina de Richard ofrecía vistas del suelo al techo del horizonte de Chicago y el lago Michigan más allá. Se levantó cuando entramos, señalando hacia el área de asientos en lugar de posicionarse detrás de su imponente escritorio, una sutil pero significativa desviación de su habitual dinámica de poder. Gracias por venir, comenzó, otro reconocimiento inusual. Durante varios minutos, habló sobre la empresa, las condiciones del mercado, los desarrollos recientes, temas seguros que retrasaron la confrontación inevitable. Finalmente, exhaló profundamente y me miró directamente a los ojos. Tu madre lo ha explicado todo, dijo. Cosas que he sabido, pero que nunca he procesado adecuadamente. Eso es quedarse muy corto, respondí, manteniendo mi voz nivelada. Me gustaría ofrecerte $5 millones, declaró abruptamente. Un corte limpio. Acuerdo de confidencialidad incluido, naturalmente. James se tensó a mi lado, pero yo permanecí tranquila. En cierto modo, este enfoque transaccional era exactamente lo que esperaba de Richard Wilson. Todavía no lo entiendes, dije, negando con la cabeza. Esto nunca se trató de dinero. Construí mi propio éxito. No necesito ni quiero tus millones. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó, con genuina confusión en su voz. Nada de ti. Ya no. Durante años, todo lo que quise fue tu amor y aprobación. Ahora, solo quiero que se reconozca la verdad, no que se entierre bajo más secretos y documentos legales. Richard parecía genuinamente perdido, un hombre cuya visión del mundo entera operaba sobre transacciones financieras y dinámicas de poder, confrontado con una realidad emocional que no podía cuantificar ni controlar. La verdad es, dijo finalmente, que intenté amarte como si fueras mía. Pero cada vez que te miraba, veía a otro hombre. Mi orgullo, se interpuso. Para cuando me di cuenta de lo que había hecho, el patrón ya estaba establecido. No era una disculpa, no realmente, pero quizás fue lo más honesto que Richard Wilson me había dicho jamás. Gracias por esa pizca de honestidad, al menos, respondí, levantándome para indicar que la conversación estaba concluyendo. No aceptaré tu dinero, y no firmaré nada. Pero tampoco dañaré deliberadamente tu reputación ni el negocio familiar. La verdad es suficiente para mí. Mientras James y yo caminábamos hacia la puerta, Richard me llamó. ¿Qué harás ahora? Me volví brevemente. Vivir mi vida en mis propios términos. Y encontrar a mi verdadera familia. La búsqueda de la familia de David Kalewa comenzó tan pronto como regresé a Boston. Con su nombre y ubicación aproximada, además de los recursos que mi éxito me proporcionaba, tardé menos de 2 semanas en localizar a su familia sobreviviente en San Diego, una hermana, Bárbara,
y 2 hijos de su matrimonio, un hijo, Ryan, y una hija, Melissa. La primera llamada telefónica a Barbara Callewaw fue uno de los momentos más angustiosos de mi vida. Él nunca lo supo, confirmó después de escuchar mi historia. Pero siempre hubo algo que faltaba en la vida de David. Solía decir que sentía como si hubiera dejado algo importante atrás en Chicago. A través de Bárbara, organicé un encuentro en persona con mis medios hermanos. A diferencia de los hermanos Wilson, que compartieron mi crianza pero no mi ADN, Ryan y Melissa Callewaw compartían mi biología pero nada de mi historia. Nuestro primer encuentro en un restaurante frente a la playa en San Diego fue incómodo, emotivo, y en última instancia, sanador de maneras que no había anticipado. «Tienes sus ojos», observó Melissa, estudiando mi rostro al otro lado de la mesa. A los 36 años, era solo 2 años mayor que yo. Podríamos haber crecido como hermanas en una realidad diferente. Y su terrible sentido del humor, añadió Ryan con una sonrisa después de escuchar algunas de mis observaciones secas. A papá le habría encantado saber de ti. Compartieron historias sobre David, su carrera como arquitecto, su pasión por la navegación, su devoción por sus hijos. Me mostraron fotografías, señalaron parecidos y me invitaron a sus vidas con una apertura que contrastaba marcadamente con mi experiencia con los Wilson. No era perfecto, reconoció Ryan, pero amaba profundamente. Eso lo sé con certeza. Durante los meses siguientes, gradualmente construí relaciones con mis parientes Callewaw, mientras renegociaba los límites con los Wilson. Mi madre y yo nos acercamos más a través de llamadas telefónicas semanales y visitas regulares, nuestra relación fortalecida por la honestidad en lugar de debilitada por ella. Thomas fue el primer hermano Wilson en visitarme en Boston, llegando sin previo aviso a mi oficina una tarde. Le dije a papá que necesitaba espacio para entender las cosas, explicó durante la cena esa noche. La verdad es que siempre he admirado cómo construiste tu propio camino. Quizás yo necesitaba hacer lo mismo. Stephanie siguió un mes después, reconstruyendo tentativamente nuestra conexión sin la influencia de Richard tiñendo nuestras interacciones. Solo Michael mantuvo la distancia, todavía posicionado como el sucesor de Richard y poco dispuesto a arriesgar ese estatus formando relaciones independientes. La terapia continuó siendo esencial mientras procesaba estas complejas dinámicas familiares. La doctora Landon me ayudó a navegar el panorama emocional de tener, en esencia, 2 sistemas familiares separados, ninguno del todo completo, ambos requiriendo diferentes tipos de sanación. La familia no siempre se trata de ADN o definiciones legales, observó durante una sesión particularmente perspicaz. A veces se trata de quien aparece por ti, quien te ve claramente, quien hace espacio para tu auténtico yo. Según esta medida, James se convirtió cada vez más en la familia más importante de mi vida. 6 meses después de la fiesta de cumpleaños de Richard, durante un viaje de fin de semana a Martha's Vineyard, reclamando un lugar previamente asociado con dolorosas vacaciones familiares de los Wilson, me propuso matrimonio. Te amo, dijo simplemente, extendiendo un anillo que captó la luz del atardecer, no por o a pesar de la historia de tu familia, sino por quien te has convertido a través de todo ello. Nuestro compromiso aceleró mi proceso de sanación, ofreciendo una visión de familia construida sobre la elección en lugar de la obligación. Decidimos una boda pequeña, invitando solo a aquellos que habían demostrado un cuidado genuino por nuestra relación, una lista de invitados que incluía a mi madre, Thomas, Stephanie, los Callewaw y amigos que se habían convertido en familia elegida a lo largo de los años. Richard no fue invitado, una decisión que se sintió menos como un castigo y más como un reconocimiento honesto de nuestra realidad. Envió un regalo caro de todos modos, las viejas costumbres tardan en morir, que doné a una organización de cuidado de crianza que apoya a niños sin conexiones familiares estables. Un año después de la confrontación en la fiesta de cumpleaños de Richard, mi agencia de marketing lanzó una campaña pro bono para un grupo de defensa de la adopción, ayudando a adoptados adultos y niños en situaciones familiares complejas a encontrar apoyo y recursos. El proyecto unió mis habilidades profesionales y mi experiencia personal de maneras significativas, creando algo positivo a partir de décadas de confusión. La vida continúa evolucionando. Mi relación con los Wilson sigue siendo complicada, mi madre atrapada entre lealtades, mis hermanos negociando sus propios caminos entre el legado familiar y la integridad personal. Mis conexiones con los Callewaw se fortalecen, ofreciendo atisbos de lo que podría haber sido, mientras crean nuevas posibilidades para lo que podría ser. En cuanto a Richard, mantenemos un contacto mínimo y cordial, principalmente a través de eventos familiares que involucran a mi madre.
Nunca se disculpó con todas las letras, pero su comportamiento cambió sutilmente, menos controlador, más respetuoso de los límites. Si esto representa un crecimiento genuino o simplemente una adaptación pragmática a circunstancias cambiadas, sigue sin estar claro. Lo que está claro es que ya no mido mi valía por su aprobación. La niña que anhelaba el amor de su padre se ha convertido en una mujer que entiende que algunos vacíos no pueden ser llenados por las personas que los crearon. En cambio, he aprendido a construir alrededor de esos espacios, creando una vida rica en conexiones elegidas y amor auténtico. Si estás viendo esto y reconoces tu propio dolor familiar en mi historia, sabe que la sanación no requiere una resolución perfecta o una reconciliación de cuento de hadas. A veces, simplemente significa reconocer la verdad, liberar expectativas que nunca podrán cumplirse y construir algo nuevo a partir de las piezas que quedan. La familia puede encontrarse, crearse y elegirse, a menudo en lugares inesperados, con personas inesperadas. Gracias por ser testigo de mi viaje. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que las heridas familiares no nos definen, es como las sanamos lo que moldea en quienes nos convertimos. ¿Cuál es tu definición de familia? Deja un comentario abajo. Los leo todos y me encantaría escuchar tus pensamientos. Hasta la próxima, recuerda que tu valía no está determinada por aquellos que no pudieron verla, sino por el coraje que se necesita para reclamarla por ti mismo.